1. Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 98 del curso de álgebra intermedia. Al final de la lección anterior establecimos este cuarto y último ejemplo de lo que conocemos como inecuaciones fraccionarias. Inecuaciones que contienen fracciones. Y nos decía el problema es resolver la inecuación t menos 1 sobre 2t más 3 mayor o igual que 1 del tercer ejemplo. Ya resolvimos esa inecuación en el tercer ejemplo usando el método del segundo ejemplo. El segundo ejemplo, la diferencia con esta desigualdad del tercer ejemplo era que en el lado derecho, en vez de tener, por ejemplo, un 1, teníamos el número 0. ¿Okay? Así que si yo quiero aplicar el método del segundo problema, del segundo ejemplo, tendré que convertir este 1 en 0. Y eso lo hicimos al final de la lección anterior, transponiendo el 1 al lado izquierdo, y entonces tendríamos t menos 1 sobre 2t más 3 menos 1. Evaluábamos, simplificábamos esa resta y llegamos a esta desigualdad finalmente que dice negativo t menos 4 sobre 2t más 3 es mayor o igual que 0. Y habíamos hecho también este análisis, que ahora se lo tengo aquí escrito, que decía, bueno, pues como tenemos aquí la división de dos números mayor o igual que 0, ¿qué tiene que ocurrir? Que esos dos números, por una desigualdad absoluta que se demuestra en álgebra elemental, esos dos números, para que el resultado de mayor que 0 sea positivo, tienen que ser los dos positivos o tienen que ser los dos negativos. Además, para que dé 0, el de arriba, el que está representado por la expresión negativo t menos 4, tiene que ser o puede ser igual a 0. El de abajo no puede ser igual a 0, porque recuerden que no se puede dividir entre 0, ya que el recíproco de 0 no existe. Lo probamos también en el álgebra elemental. Bueno, pues ahí tenemos ese análisis que acabamos de repetirles, que lo hicimos oralmente. Aquí lo tiene escrito, lo debe copiar, ¿verdad? Para que sepan lo que vamos a hacer. Y dice que entonces esas dos posibilidades, de que ambos números sean los dos positivos o que ambos números sean los dos negativos, se consideran en sendos casos. ¿Okay? Así que el caso 1, vamos a ver que es el caso en que ambos números son mayores que 0 y en particular el de arriba también puede ser igual a 0. Caso 1, el número de arriba, que es negativo t menos 4, sea mayor o igual que 0, y que el de abajo, el 2t más 3, también sea mayor que 0, para que los dos sean positivos y la división entonces de ellos dos sea también mayor que 0 o positivo. Bueno, pues fíjense que ahí tenemos, al considerar ese caso, hemos establecido aquí dos desigualdades lineales, ¿verdad? Que dan condiciones particulares para el número t, que es la incógnita, que representa a nuestros números, a las soluciones de esa desigualdad, ¿verdad? De esa inecuación. Bueno, vamos a empezar resolviendo, igual que hicimos en los otros ejemplos, ¿verdad? Esas dos desigualdades. Y aquí sacamos que negativo t será mayor o igual que, y el negativo 4 lo transpondríamos al lado derecho, ¿verdad? Sumando en ambos lados del 4, 0 más 4 da 4. Y para ver cuánto es t, multiplicaríamos en ambos lados por negativo 1. Negativo 1 por negativo t da positivo t. Al multiplicar, ¿verdad? Negativo 1 por negativo 1 en ambos lados de esa desigualdad, por la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, el sentido de la desigualdad va a cambiar. En vez de mayor o igual que, va a ser menor o igual que, y negativo 1 por 4 da negativo 4. Así que ahí tenemos la condición que surge de esta primera desigualdad y que tiene que cumplir nuestro número t. Tiene que ser menor o igual que negativo 4. Si resuelvo la otra, tendremos que 2t será mayor que, y transponemos el 3 al lado derecho, pasa negativo 3, ¿verdad? Al sumar negativo 3 en ambos lados, y 0 más negativo 3 da negativo 3. Y ahora, para dejar la t solita, multiplicamos por un medio en ambos lados, ¿verdad? Un medio por 2, cancela el 2 y queda 1 sobre t. Como estamos multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Y al multiplicar un medio por negativo 3 da negativo 3 medios. Y ahí tenemos la segunda condición entonces que tenía que cumplir el número t en este primer caso. Recogemos cada una de esas dos posibilidades, esas dos condiciones que tiene que cumplir el número t en un conjunto solución de cada desigualdad, ¿verdad? El de la primera desigualdad vamos a llamarlo x sub 1, los números que sean menores o iguales que negativo 4. Y el segundo conjunto solución de la segunda desigualdad, vamos a resolverla, van a ser los números t que sean mayores de negativo 3 medios. Bueno, pues ¿cuál será la solución del caso 1? Bueno, pues si tiene que cumplirse esto y también tiene que cumplirse esto, pues tiene que ocurrir lo que dice el conjunto 1 y lo que dice el conjunto 2, ¿verdad? Y lo que esté en un conjunto y en el otro está en la intersección de ambos conjuntos. Así que la solución de este caso 1 va a ser la intersección de esos dos conjuntos, soluciones de esas dos desigualdades que establecen
las condiciones que tiene que cumplir ese número t en el caso 1. Para ver esa intersección, recuerde que lo más práctico y conveniente es precisamente representar esos dos conjuntos en una recta numérica. Así que vamos a suponer que nuestra recta numérica es esta, ¿verdad? Marcamos los dos números importantes ahí, que son el negativo 4, vamos a suponer que está por aquí, negativo 4, y el negativo 3 medio, vamos a suponer que está por aquí, ¿verdad? Negativo 3 medio. Y consideramos los números entonces, ¿verdad? El primer conjunto, los números que son menores o iguales de negativo 4, o sea, de negativo 4 inclusive, porque fíjense que puede llegar a ser igual, si ponemos un corchete ahí, hacia la izquierda porque son menores o iguales que negativo 4, ¿verdad? Y ese va a ser nuestro conjunto x sub 1, ¿verdad? Y el x sub 2, el conjunto x sub 2 son los números que son mayores de negativo 3 medios, o sea, el negativo 3 medios no inclusive, porque fíjense que la t no llega a ser igual, distinto a como que ocurre aquí, ¿verdad? A negativo 3 medios, así que poner ahí en paréntesis para indicar que no está incluido el negativo 3 medios y de ahí en adelante, ¿verdad? Marcamos como que este es el conjunto x sub 2. Y como hemos dicho que la solución del caso 1 será la intersección de esos dos conjuntos, de x sub 1 y x sub 2. Pues mire, ¿cuál es la intersección de esos dos conjuntos? Recuerde, cuando usted lo representa así, una recta numérica, usted tiene que fijar por dónde pasan esas dos flechas al mismo tiempo a lo largo de la recta numérica. Vemos que no coinciden en ningún sitio de la recta numérica, o sea, que la intersección de estos dos conjuntos es nula, no tienen nada en común, ¿verdad? Así que la solución del caso 1 fue el conjunto nulo. Vamos al caso 2, que como dice por aquí, ¿verdad? Es cuando ambos sean negativos, o sea que el número de arriba, representado por la expresión negativo t menos 4, sea menor o igual que 0, para que cubrir la posibilidad de que esa división sea igual a 0, y que el número de abajo, 2t más 3, también sea menor que 0, no menor o igual, a pesar de que cada seguro dice y mayor o igual, porque el número de abajo nunca puede ser 0. Así que por eso es que en el de abajo no incluimos la posibilidad de que sea igual a 0, ¿verdad? Y resolvemos nuevamente esas dos desigualdades, tal como resolvimos esta, ¿verdad? De aquí sacamos que negativo 3 será menor o igual que, y transponemos el 4 acá, va a salir positivo, multiplicamos por negativo 1 en ambos lados, para que convertir este negativo en positivo, t será, y entonces el sentido de desigualdad cambia a mayor o igual que, y negativo 1 por 4 da negativo 4. Y aquí resolviendo esta otra, tenemos que 2t será menor que, y transponiendo este término acá, pasa a negativo 3, ¿verdad? 0 menos 3, que es negativo 3, multiplicamos por un medio en ambos lados, para dejar la t sola, en el lado izquierdo nos cansa y nos queda la t solita. Ahora, distinto a lo que ocurre aquí, que multiplica por algo negativo, y el sentido de la desigualdad cambió, aquí como estoy multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, se queda menor que, y tener 3 por un medio da negativo 3 medios. Recogemos esos números, ¿verdad? Con esas dos condiciones, en sendos conjuntos, ¿verdad? Este vamos a llamarlo, como ya tenemos usado x sub 1 y x sub 2, vamos a llamar aquí este x sub 3, los números que son menores, pero mayores o iguales que negativo 4, ¿verdad? Y el otro conjunto, vamos a llamarlo x sub 4, los números que son menores, números t, que son menores, perdón, números t, que son menores de negativo 3 medio. Y nuevamente, para ver cuál es la solución de este caso, como tiene que ocurrir esto y esto y esto, números que cumplen con esta condición se han recogido en este conjunto, mientras que los que cumplen con esta otra condición se han recogido en este otro, pues si tiene que ocurrir esto y esto, tenemos que buscar los números que están en común entre este conjunto y este, la intersección de ambos conjuntos. Y para ver cuál es esa intersección, vamos a representar esos dos conjuntos en una recta numérica. Aquí tenemos nuestra recta numérica y tenemos aquí que marcar los números negativo 4 para el número que está por aquí y negativo 3 medios para el número que está aquí. Entonces fíjense que x sub 3 son los números mayores o iguales a negativo 4, o sea, de aquí, de negativo 4 hacia la derecha, porque son mayores o iguales que negativo 4, ¿ok? Tenemos el conjunto x sub 3. Mientras que el x sub 4 son números que son menores de negativo 3 medios. De negativo 3 medios, no inclusive, por eso ponemos ahí un paréntesis hacia la izquierda, porque son menores
que negativo 3 medios. Ahí tenemos el conjunto x sub 4. Y la solución del caso 2, como hemos analizado, va a ser la intersección de esos dos conjuntos, x sub 3 intersecado con x sub 4. ¿Y cómo se busca la intersección de esos dos conjuntos? Pues como intentamos buscar la solución aquí, la intersección aquí de estos dos conjuntos, viendo por dónde pasan las dos flechas a lo largo de la recta numérica al mismo tiempo. Y vemos que las dos flechas, el de x sub 3 y el de x sub 4, pasan simultáneamente a lo largo de la recta numérica desde negativo 4 hasta antes de negativo 3 medios. Así que este intervalo que va desde negativo 4 hasta antes de negativo 3 medios. Y como ese conjunto es nuevo, vamos a llamarlo, vamos siguiendo la secuencia, x sub 3, x sub 4, x sub 5. Así que esa es la solución del caso 2. ¿Okay? ¿Cuál será la solución final? De esta desigualdad, de esta inecuación fraccionaria. Bueno, recuerda que se llama siempre el conjunto x mayúscula, el conjunto solución de la desigualdad de una ecuación o de un sistema de ecuaciones, siempre se llama x mayúscula. Para hacer conjunto compuesto, vamos a ver por qué. Pues mire, como tiene que ocurrir lo que indica el caso 1, que ambos números sean positivos y el de arriba que sea igual a 0, o que ambos números sean negativos, a lo que ocurre en el segundo caso, o que el de arriba sea igual a 0, ¿verdad? Pues si tienen que estar en este conjunto o en este, que son las soluciones del caso 1 y del caso 2, pues están en la unión, porque los números que están, o los elementos que están en un conjunto o están en otro, están en la unión. O sea que tenemos que unir las soluciones del caso 1, que es nulo, con la solución del caso 2, que es el conjunto que hemos llamado x sub 5. Y recuerde que es la unión de la forma, echando los elementos de cada conjunto que estamos uniendo en uno solo, ¿verdad? Y si echamos los del nulo, no echamos nada. Y echamos los elementos, si echamos los elementos del x sub 5, echamos esos que están ahí. O sea que resulta el mismo conjunto x sub 5, que es el conjunto que representamos, o que es el intervalo que va desde negativo 4 hasta antes de 3 medios. Y esa sería la solución de esa inecuación fraccionaria. Si usted va al tercer ejemplo, cuando resolvimos esa inecuación fraccionaria por otro método, ¿verdad? El método de multiplicar ambos lados de la desigualdad por el 2t más 3. Usted verá que obtenemos la misma solución. Obtuvimos la misma solución que hemos obtenido ahora. ¿Okay? Pero ahora por el otro método, específicamente por el método que se aplicó en el segundo ejemplo. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos por ahora la discusión de desigualdades o inecuaciones fraccionarias. Vamos a comenzar ahora el tópico de lo que conocemos como ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Pero en particular, en esta lección nos va a dar tiempo para ver el inicio de las ecuaciones con valor absoluto. ¿Okay? Así que vamos a indicar aquí, ¿verdad? Ese título de nuestro tópico que vamos a ver aquí, que son las ecuaciones con valor absoluto. Vamos a empezar recordando algo que estudiamos bastante al final del curso de geometría, ¿okay? Específicamente en el tópico en el tema más bien, de los elementos de la geometría analítica, ¿okay? Recordamos que allí vimos que el valor absoluto de la resta de dos números correspondía a distancia en ciertas unidades de medida que hay entre los puntos que representan o que corresponden a esos dos números que le están restando y buscando su valor absoluto en una recta numérica. ¿Okay? Así que recordamos que el valor absoluto de una resta, de la resta de dos números reales corresponde a la distancia entre los puntos que corresponden a esos los números, esos que están restando en una recta
numérica. Eso es lo que significa el valor absoluto de la resta de los números reales. La distancia, medida en ciertas unidades de medida, ¿verdad? Centímetros, metros, kilómetros, pulgadas, pies, largos unitarios, entre los puntos que corresponden a esos dos números en una recta numérica. Así, la ecuación valor absoluto de x menos 2 igual a 7 significa que la distancia entre los puntos que corresponden a los números x y 2 en una recta numérica son 7 unidades de largo. 7 largos unitarios, 7 pulgadas, 7 yardas, 7 metros, lo que sea, ¿verdad? Significa que la distancia entre los puntos que corresponden a los números x y 2 en una recta numérica es 7. 7 unidades de largo. ¿Okay? Bueno, ¿cómo podemos determinar entonces cuánto es esa x en esa ecuación? ¿Okay? Bueno, mire, para ajustarnos a la interpretación geométrica de lo que significa eso, vamos a hacer una recta numérica en donde yo voy a localizar el número 2, el punto que le corresponde al número 2 en esa recta numérica, y entonces busco los puntos que se encuentren a 7 unidades de distancia de ese número 2, ¿okay? De ese punto que corresponde al número 2. ¿Okay? Vamos a dibujar la recta numérica y localizar ese punto que corresponde al número 2 en esa recta numérica que vamos a considerar. ¿Okay? Aquí tenemos una recta numérica y vamos a suponer que este punto que está aquí corresponde al número 2. ¿Okay? Bueno, pues yo voy a localizar entonces ahora puntos en esa recta numérica que se encuentren a 7 unidades de distancia de ese punto que corresponde al 2. ¿Okay? Bueno, fíjense que de aquí a aquí, si yo lo considero un largo unitario, ¿verdad? Que este corresponde al 3, hay una unidad de distancia. Aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5, aquí hay 6 y aquí hay 7. Así que ahí está localizado. En ese punto está localizado el número que corresponde a X. ¿Por qué?
porque la distancia entre ese punto que corresponde al 2 y ese punto que corresponde al X, mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de distancia, ¿no? La distancia desde el 2 hasta ese punto que corresponde a la X son 7 unidades de distancia. ¿Okay? Vamos a indicarlo aquí, ¿no? De esta manera. Unidades de distancia. ¿Okay? Bien, ¿cuál será ese número entonces? ¿Qué número está localizado en ese punto? ¿Verdad? Pues si este es el 2 y este es el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, el 9. Así que eso quiere decir que una de las soluciones debe ser 9. ¿Okay? Debe ser 9. Pero fíjense que ahí yo marqué el punto 2 y conté 7 unidades de distancia a la derecha del 2. ¿Qué pasaría si yo hubiese contado 7 unidades de distancia a la izquierda del 2? Pues encuentro otro punto, digamos, este sería el que le corresponde entonces al 1, este al 0, y van 2 unidades de distancia, 3, 4, 5, 6 y 7 unidades de distancia. Ahí está otra posible número X, ¿verdad? Porque la distancia entre el punto que corresponde al 2 y el punto que corresponde a ese número X es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades también. La distancia entre este punto que corresponde a la X y este que le corresponde al 2, fíjense que también son 7 unidades de distancia, de largo, ¿verdad? 7 unidades de largo, ¿ok? 7. ¿Ok? ¿Verdad? Así que fíjense que ese número, ¿cuál será? Bueno, pues si este es el 2, y este será el 1, este será el 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5. Así que por lo tanto, la X puede ser también negativo 5. ¿Okay? Así que fíjense que hemos obtenido dos soluciones para esa ecuación, que equivalga a 9 o que equivalga a negativo 5. ¿Cómo yo podía probar que efectivamente esas son soluciones de esa ecuación? Bueno, pues como se hacen las pruebas de cualquier ecuación, ¿verdad? Usted sustituye los valores que encontró en la ecuación original y ve que satisface a la ecuación, que la hace cierta. Vamos a ver la prueba de esa ecuación, ¿cómo sería? Bueno, tenemos dos soluciones, x igual a 9 y x igual a negativo 5. Si la x es igual a 9, ¿cómo haría la prueba? Puede ser el valor absoluto, sustituyendo el original, ¿verdad? De 9 menos 2 nos debe dar 7. Pero 9 menos 2 es 7. Y el valor absoluto de 7, por ser 7 un número natural, es un número positivo, es el mismo 7. Así que igual a 7. Así que sí, fíjense que 9 satisface o hace cierta a nuestra ecuación. Si la x es negativo 5, que es la otra solución que encontramos, pues sustituimos también negativo 5 en esta ecuación original. Valor absoluto de negativo 5 menos 2, en vez de ponemos negativo 5. Nos debe dar 7. Pero negativo 5 al sumarse de negativo 2 es el valor absoluto de negativo 7. Y como negativo 7 es un número negativo, su valor absoluto es el negativo de él, ¿verdad? El negativo de negativo 7. Y efectivamente el negativo de negativo 7, por un teorema que aprendimos en álgebra elemental, da el 7. Así que fíjense que también satisface a nuestra ecuación, ¿verdad? Esto si fuera la prueba, ¿verdad? La prueba de esa ecuación, ¿verdad? Y claro, recuerde que les repetimos que la prueba de una ecuación es opcional. Si usted quiere hacerla para verificar que su trabajo está bien hecho. O entonces, es decir, usted podría presentar la solución de esa ecuación usando la notación de solución de conjunto, ¿verdad? Y que son, ¿qué soluciones? 9 y negativo 5. ¿Okay? Y tenemos otra forma que yo podría representar la solución de esa ecuación. ¿Okay? Bueno, pues vamos entonces a ver lo siguiente. Usted dirá, bueno, pues entonces eso quiere decir que cada vez que nos den una ecuación con valor absoluto, yo tengo que hacer este proceso. Lo podría hacer, ¿verdad? Ahora, imagínense que fuera el valor absoluto de x menos 2 igual a 1247. Pues entonces usted marcaría el punto que corresponde al 2 y tendría que contar 1247 puntos hacia la derecha y 1247 puntos a la izquierda y después empezar bueno, pues este es el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, hasta llegar a ese punto 1247 o hasta llegar al 1200, a que está distante 1247 unidades hacia la izquierda. Muy impráctico, ¿verdad? Así que, ¿cómo yo podría resolver algebraicamente en vez de geométricamente ese tipo de ecuaciones? Ecuaciones con valor absoluto de esa forma. ¿Okay? ¿Cómo podríamos
resolver algebraicamente, no geométricamente, ya ustedes que geométricamente es muy práctico, aún con esos números pequeños, es bastante impráctico, ¿verdad? Este tipo de ecuación. Bueno, empezamos recordando la definición del valor absoluto. Que la vimos en el álgebra elemental y aquí la hemos repasado en el álgebra intermedia varias veces, ¿verdad? El valor absoluto de un cierto número A es el mismo número A si A es un número mayor, o sea positivo, o igual que 0. Y va a ser el negativo del número A si A es un número menor, o sea negativo. Menor de 0 o negativo. Bien. Eso nos va a ayudar entonces a yo poder eliminar el signo de valor absoluto de una ecuación de ese tipo, ¿verdad? Porque entonces aquí me dice que el valor absoluto de x menos 2 es 7, por eso quiere decir que el número que está ahí dentro, puede ser el mismo número o el negativo del número. ¿Sí? El número que está ahí dentro puede ser el mismo número o el negativo del número, ¿verdad? Así es que esto nos ayuda a eliminar el signo de valor absoluto. Esa definición, esta, nos ayuda a eliminar el signo de valor absoluto de la ecuación original. Repetimos. Si el valor absoluto de x menos 2 es 7, eso quiere decir que x menos 2 puede ser que sea el número 7, cuyo valor absoluto es 7, o que x menos 2 da negativo 7, cuyo valor absoluto también es 7, ¿verdad? Así que podemos decir que el x menos 2 es más o menos 7. Y esto es una abreviatura de dos, o de las dos ecuaciones siguientes. Una que dice que x menos 2 es 7 y otra que dice que x menos 2 es negativo 7. ¿Okay? Si resolvemos cada una de esas dos, ¿verdad? Porque dice que x menos 2 es positivo 7 o es negativo 7, ¿verdad? Si resolvemos ambas ecuaciones, veremos que vamos a ver, si resuelvo esto tendremos que la x será igual a, dejándola sola, ¿verdad? Este 7 y transponemos el negativo 2 acá con más 2, o sea que x igual a 9. Y si resuelvo esta otra, x será igual a negativo 7 y transponemos este negativo 2 al lado derecho y pasaría más 2, ¿verdad? O sea que x igual a negativo 7 más 2, negativo 5. Ahí teníamos dos soluciones para esa ecuación que teníamos, que fíjense que son las mismas que obtuvimos geométricamente. O sea que yo podría escribir también como que el conjunto de solución de nuestra ecuación está compuesto por el número 9 y el número negativo 5. Aquí tenemos una primera forma algebraica de resolver ese tipo de ecuación. En la segunda parte de esta lección vamos a ver otra forma algebraica de resolver ese tipo de ecuación y ejemplos adicionales de ecuaciones con valores absolutos. Espero verlos muy prontito en esa segunda parte. Nos vemos.